En este video hablaremos sobre los motores de corriente alterna y corriente directa. Además hablaremos también de los transformadores monofásico y trifásico. Primero que nada, un motor eléctrico es un dispositivo cuya función es convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Esto lo consigue por medio de la acción que los campos magnéticos generan en las bobinas. Estas son máquinas que están compuestas principalmente por un estator y un rotor. Dicho esto, veamos las diferencias entre los motores eléctricos de corriente continua y corriente alterna. Los motores eléctricos de corriente continua, también conocidos como corriente directa o por sus siglas en inglés DC o CC, se inventaron antes que la corriente alterna. Sin embargo, actualmente se usan con menos frecuencia. Este tipo de motor convierte la energía eléctrica en mecánica por medio de un movimiento rotatorio. Dicho movimiento es generado como consecuencia del campo magnético. Por otro lado, debido a su velocidad variable, los motores eléctricos de corriente continua se pueden utilizar tanto para aplicaciones de baja y alta potencia. Sin embargo, debido a su alto costo y la necesidad de piezas de repuesto, normalmente solo se usan para alimentar dispositivos que requieren en una entrada de potencia variable. Los motores de corriente alterna son alimentados por corrientes alternas, que funcionan por medio de alimentación eléctrica. Este motor convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos. De acuerdo a su estructura, tienen un diseño más simple que funcionan a velocidades fijas, siendo ideales para operaciones de bajas velocidades. Asimismo, son utilizados la mayoría de los equipos industriales. Una de las diferencias entre estos dos tipos de motores encontramos que el motor de corriente directa trabaja a partir de la aplicación de corriente alterna, y mientras que el motor de corriente alterna es necesario aplicar corriente continua en el inductor, o sea, básicamente en la armadura de esta. Otra diferencia es que para regular la velocidad de giro se hace a través de variadores electrónicos de frecuencia en los motores de corriente directa, y en los motores de corriente alterna la velocidad aumenta con el aumento de la tensión de la corriente directa aplicada a la armadura. Las partes básicas de los motores de corriente directa son el estator y el rotor, mientras que las partes básicas en los motores de corriente alterna es el inductor, el inducido y el colector. Los motores de corriente directa trabajan a velocidades fijas y no pueden operar a bajas velocidades, mientras que los motores de corriente alterna tienen una velocidad variable. Los motores de corriente directa son más baratos de fabricar, en cambio los motores de corriente alterna son más caros en la fabricación y requieren también un mantenimiento que es también un poco caro. Los motores de corriente directa son utilizados en trabajos con precisión, mientras que los motores de corriente alterna son más utilizados en trabajos ligeros y pesados. El segundo tema a tratar son los transformadores monofásico y trifásico. Un transformador monofásico funciona con energía monofásica y tiene dos partes, la magnética y la eléctrica. La parte magnética del transformador consiste en un núcleo de hierro magnético, mientras que la parte eléctrica está formada por un transformador de cobre. Solo la corriente alterna hace funcionar el transformador porque la corriente continua no crea un campo electromagnético. Un transformador no tiene partes móviles, por lo tanto no hay fricción mecánica al funcionar un transformador monofásico. Por lo tanto, hay pocas pérdidas de energía cuando se utiliza un transformador monofásico, lo que hace que el transformador monofásico sea muy eficiente. Cuando el devanado primario de un transformador encuentra una corriente alterna, genera un campo electromagnético alterno. Una parte del campo magnético generado se enlaza con el devanado secundario
por inducción mutua, produciendo una corriente eléctrica. La tensión se induce en los devanados secundarios con la misma frecuencia que los primarios. La ley de Faraday puede determinar el valor de la tensión inducida. Un transformador monofásico funciona según el principio de la inductancia mutua. Los devanados primarios se conectan a una corriente alterna que suministra energía a la bobina, la cual crea un campo magnético. El proceso de formación del campo magnético se conoce como inductancia mutua y la corriente fluye a través de la bobina según la ley de Faraday. El campo magnético creado aumenta cuando aumenta la corriente que circula por la bobina, construyendo líneas de fuerza magnéticas. Las líneas de fuerza magnéticas forman el flujo magnético y el devanado secundario enlaza el sistema con el flujo magnético. La relación de vueltas entre los devanados primario y secundario determinan la intensidad del campo magnético generado. Un aumento de la corriente conlleva un aumento del flujo magnético. Eso quiere decir que son directamente proporcionales. El flujo magnético que fluye en el núcleo induce una tensión en el devanado secundario. El valor de la tensión inducida puede determinarse mediante la ley de Faraday. Los transformadores trifásicos son máquinas eléctricas que permiten aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico trifásico, manteniendo una relación entre sus fases, la cual depende del tipo de conexión de este circuito. Está formado por un conjunto de 3 devanados para el primario del transformador y otras 3 para el secundario o de salida del transformador. Entonces podríamos decir que está constituido por 3 transformadores monofásicos. Cualquier máquina que trabaja con energía eléctrica cuenta con un transformador que esté proveyendo la energía con el potencial justo, aunque con una función particular. Precisamente estos elementos se emplean en el suministro o el transporte de energía a grandes distancias en sistemas de potencias eléctricas, considerándose un instrumento prácticamente universal aplicado por las siguientes razones. La primera es la distribución de energía, que transporta la energía con alto potencial y baja intensidad de manera más eficiente porque eleva el potencial a alta tensión. La segunda es la protección de maquinaria eléctrica, que son muy usados para proteger los equipos eléctricos controlando los pulsos de energía. La tercera es que genera altos voltajes. Se ocupa de poner en marcha grandes máquinas, por ejemplo en el ámbito ferroviario. Se encargan de mover las maquinarias que necesitan un alto voltaje para funcionar.